Bueno, entonces nada, vamos a dar inicio. Como les decía hace un momento, y ahorita me siento raro porque recién cambié ayer de monitor y bueno, por ahí sí me siento raro. O por ahí van a estar viendo que estoy volteando mucho a este lado porque tengo otro monitor que es diferente al que normalmente trabajamos por acá. Pero nada, pequeño detalle técnico. Como les decía, este webinar seguramente es de bastante interés para todos ustedes. Ya somos acá 30 personas conectadas. Generalmente nuestros grupos, ya sea para meetups, webinars, son relativamente pequeños y eso nos gusta mucho porque tenemos la oportunidad de discutir, de compartir, de escucharnos, ¿de acuerdo? Y de compartir sobre todo algunas experiencias frente a algunos temas, ¿no? El día de hoy venimos acá con ustedes y compartir acerca de este nuevo webinar, de este nuevo tema, que es acerca del rol de LACE en una transformación Agile. ¿Por qué estás acá? Esa es una pregunta interesante que tendríamos que analizar, ¿no? Probablemente eres miembro de un equipo de transformación, probablemente eres un Agile Coach, probablemente eres un Scrum Master, un gerente de una transformación ágil, estás en un proceso de una transformación, próximamente tu organización entrará como en un proceso de mejora, de transición a esta nueva forma de trabajar, o simple y sencillamente, sí, probablemente te interesó este tema, ¿no? Y bueno, ¿qué es esto de LACE? ¿De qué va? ¿En qué consiste? Sea cual sea la razón, pues nos encanta que estén acá, nos encanta que nos puedan dedicar esta hora y media, donde nos puedan escuchar, donde podamos compartir acerca de este y sobre todo temas relacionados, ¿no? Entonces, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos. Como ya les comentaba hace un momento, tanto Jorge como Kevin, por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Por ahí normalmente estamos publicando 1 o 2 eventos a la semana y así lo estaremos realizando de aquí a diciembre al menos de este año, compartiendo de manera gratuita con todos y cada uno de ustedes acerca de qué viene. Algo súper importante en ese sentido, no se preocupen, no nos gusta hacer y dar comerciales acá, ni mucho menos. Este espacio es solo y simplemente con el gusto de poder compartir con ustedes, transferir conocimientos, experiencias, buenas prácticas, tips, recomendaciones, antipatrones, etcétera, etcétera. De eso va un poco el tema. Y como pueden ver, bueno, el punto que nos trae acá es acerca de esto, del LACE. Pero antes de entrar en profundidad, pues bueno, quizá nos surge esta pregunta, ¿no? Probablemente ya estés familiarizado acerca de qué es un LACE, probablemente es la primera vez que lo escuchas y tienes esta primera duda, ¿no? ¿Y qué es un LACE? Y sobre todo, ¿por qué lo necesito para poder llevar a cabo una transformación? ¿Cuál es el papel que juegan, por ejemplo, este tipo de roles en el contexto de una transformación Agile? Entonces vamos a ir resolviendo un poco este tipo de preguntas, pero antes de continuar, algo súper importante que vamos a hacer acá y que me gustaría que tomemos en cuenta, es que en este espacio, a diferencia de otros espacios donde solamente me conecto, apago mi cámara, no comparto nada y tal, lo que trataremos de hacer un poco acá es compartir, escuchar un poco entre nosotros, ¿de acuerdo? Compartir experiencias, puntos de vista, opiniones y demás. Entonces, me gustaría hacerles una invitación. En la medida de lo posible, quienes nos puedan ayudar a encender su cámara para que nos podamos ver, se los agradeceríamos muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, les pregunto, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Gracias, Alba. Saludos también desde Bogotá, que estamos ahorita transmitiendo desde acá. Pregunta para todos. ¿Quién me puede ayudar a compartir un poco acerca de esto, no? O sea, ¿qué entiendes por un LACE? ¿Qué es un LACE? ¿Para qué sirve? ¿Por qué necesitaríamos un LACE? No sé, ¿quién o quiénes nos podrían compartir un poco desde su conocimiento, lo poco, mucho que conozcan? No hay comentarios ni aportaciones malos, todos son buenos. ¿Qué conoces acerca de un LACE? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Quién nos puede Bueno, compartir algo? yo, Alba. Dale, Alba, por favor. Bueno, de hecho, yo trabajo en Honeywell y Ujú. estoy en precisamente una LACE, que es una oficina. Nosotros nos llamamos Agile Center of Excellence. Claro. Bueno, lo que nosotros fomentamos son las mejores prácticas ágiles. Ujú. No sé si mejores, pero al menos, vamos a decir, un poco de Scrum, un poco de Kanban, algunas
ágiles, prácticas ágiles. Claro. Ayudar a los equipos, mucho training, mucho Ujú, entrenamiento. ujú. Y evaluamos también. Ok, de acuerdo. Sí, ejecutar y medir. De acuerdo. En ocasiones le denominan COE, de acuerdo. En ocasiones le denominan Agile Transformation Team u Oficina de Transformación Ágil, o incluso hay diferentes sinónimos, ¿no? que les pueden dar dependiendo del contexto de cada organización. ¿Qué más? Muchas gracias, por cierto, Alba. ¿Qué más? ¿Qué hemos escuchado acerca de qué es el LACE y por qué es importante? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Qué podríamos compartir? Yo, Lorenzo, Dale, Gregory. te saluda Gregory. Bueno, en el banco nosotros estamos en un proceso de transformación y nada, dentro de la consultoría que nosotros realizamos en primera instancia, nosotros decidimos formar el COE, ¿no? El Centro de Excelencia, lo Sí. llamamos ahí, para que sea un poco el garante del proceso de transformación hacia un agilismo escalado que Ujú. estamos escuchando en serio. Se desbarató un poquito el tema cuando hicimos unas visitas a Colombia, al Grupo Aval, porque Ujú. ellos tenían otra figura. Ellos decían, oye, mira, tienes que tropicalizar en función de tus necesidades. No, Ok. no, no es necesario montar el COE per se como lo teníamos conceptualizado. Sin embargo, nosotros sí Ujú. formamos áreas garantes de la transformación, que está en GTH, donde están Sí. metodologías ágiles, cultura, mejora continua, que es manejar todos los procesos, y el área de innovación y transformación, que son los garantes de cierta manera y constituyen el COE sin llamarse así, de cierta manera. Ujú. Claro, Eso claro. te podría comentar de nuestro. Excelente. Muchas gracias, Gregory. Precisamente, o sea, vamos aclarando un poquito algunos conceptos para ir reforzando y trabajando sobre esto, ¿no? Para alinear un poco algunos conceptos. ¿Qué entendemos por ley? ¿Qué es un LACE? Como les decía, por su término en inglés, es un centro de excelencia Lean Agile. A veces solamente le denominan COE por el acrónimo de Centro de Excelencia, Agile Transformation Team, Oficina Ágil, Oficina de Transformación, Dojo, qué sé yo. O sea, el término es lo de menos. Déjenme decirles que el título, el acrónimo que quieras utilizar, incluso te diría en este momento, es lo de menos. Lo importante que tenemos que tomar en cuenta es que hay que llevar a cabo una transformación. La pregunta es quién, cómo, cuándo, a través de qué, cuál es la estrategia, etcétera, etcétera. Ahí es donde entra en contexto este equipo multidisciplinario de personas dedicadas en liderar, en llevar a cabo como tal la transformación, incluso esta forma de trabajo, Lean Agile en una organización. La creación como tal de un LACE o de un COE, como le queramos denominar, insisto, básicamente puede ser un diferenciador clave entre que suceda o que no suceda como tal la transformación. ¿De acuerdo? En otras palabras, si ahorita estás en un proceso de transformación o estás próximo, te diría que presten mucha atención acá. Porque no solamente vamos a hablar desde el concepto de qué es, por qué es importante y demás, sino que vamos a compartir algunos tips, algunas recomendaciones, algunas prácticas, algunos patrones, antipatrones, por supuesto, de qué deberíamos de considerar al momento de trabajar como este centro de excelencia. ¿Sí? O este LACE, ¿no? Algunos dirían, uff, llamarle centro de excelencia, no lo sé, ¿no? Por ahí algo mencionaba Alba, por ejemplo, se supone que son las mejores prácticas, ¿no? Y a veces ni siquiera dentro del LACE nos aplicamos un poco de la medicina o de la pomada que recetamos, ¿no? Entonces suele pasarnos. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema. En otras palabras, bueno, ¿y por qué necesitamos un LACE? Primero que nada, hay algunos modelos de gestión de cambio, por ejemplo, que te recomiendan que como parte de un proceso de cambio, un proceso de transformación, incluso a este nivel, conformes lo que vendría siendo una coalición que sea capaz de orientar, dirigir y de llevar a cabo dicho cambio o en este contexto, la transformación. Nosotros, por ejemplo, queremos trabajar un tema de mindset, un tema de prácticas, un tema de formas de trabajar en la organización y directamente en las personas. ¿De acuerdo? No va a ser un tema fácil, no va a ser un tema sencillo. Hay muchas preguntas que salen a colación con este enfoque y sobre todo hay muchos desafíos en torno a este tema. Por ejemplo,
primero que nada, bueno, ¿cómo se conforma un LACE? Porque me queda claro que ya entendí un poquito de hacia dónde va, por qué es importante el LACE, pero ¿por dónde comienzo a conformar el LACE como tal? O sea, ¿qué aspectos debo de considerar en cuenta, de tomar o considerar al momento de conformar un LACE? ¿Ok? Y eso es un poquito lo que les venimos a compartir acá, o sea, cómo conformar un LACE, cuáles son aquellos aspectos que tenemos que alinearnos, y tener en consideración, qué roles deben de participar, cómo trabaja como tal un LACE, los tipos de LACE que podemos tener, incluso cómo va evolucionando, etcétera, etcétera. Vamos a compartir un poquito acerca de ello, ¿de acuerdo? Y en ese orden de ideas, por favor, con toda y absolutamente toda la confianza, cualquier pregunta, duda, inquietud que vayamos teniendo, perdón, estoy volteando un poco a este micrófono, a este monitor, que es donde los estoy viendo, pero volteo un poco hacia acá para que me miren de frente. Por favor, cualquier tema, cualquier duda, pregunta, inquietud, esto tomémoslo más como un conversatorio. No es un sermón de 7 a 8:30 donde vamos a venir a escuchar, sino que les digo cualquier pregunta, duda, inquietud, planteamiento, aporte que quieras hacer, levantas la mano, se te da la palabra y compartes o preguntas y sobre eso vamos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Listo? Perfecto. Habiendo dicho esto, primer punto al momento de considerar cómo conformar un LACE. Tienes que tener claro, o tienen que tener claro como equipo, cuál es el propósito del LACE. ¿Por qué existimos? ¿Cuál es la razón de ser de este equipo? Incluso a este propósito muchos le denominan la misión del LACE. Y este es el principal punto de partida, definir el propósito y o la misión del LACE. Y aquí lo primero que les voy a pedir que consideren y que pongan sobre la mesa es que comiencen por el por qué. ¿Por qué en dos sentidos? Número uno, ¿por qué estamos llevando a cabo esta transformación? O incluso algunos más que el por qué dirían el para qué y llevar a cabo esta transformación. Y número dos, ¿por qué crear un equipo LACE? ¿De acuerdo? ¿Por qué ojo con esto? Esto es súper importante. La transformación no se va a dar en este equipo, ¿de acuerdo? No porque creemos este equipo, por obvia del espíritu, por obra de magia, va a suceder la transformación. No pasa así. Hay muchas cosas que debemos de tomar en cuenta, pero eso es un poquito lo que les vamos a compartir más adelante. Entonces, lo primero que te quiero plantear acá es que comiences por el por qué. No el qué, no el cómo, por qué o para qué. ¿Por qué existe este equipo? ¿Por qué estamos llevando a cabo la transformación? Y lo siguiente es súper importante. Una vez que tú tengas claro el por qué / para qué, esto te ayudará a que el equipo se alinee a un propósito común. A un propósito común de la transformación o a un propósito común del LACE. ¿De acuerdo? Que la organización sea capaz de entender el por qué existimos nosotros, porque eso va a ser súper importante, que en algún momento a los roles relacionados con temas de agilidad cuestionan, bueno, ¿y por qué un Agile Coach? ¿Y por qué un equipo LACE? ¿Y por qué una persona que esté de tiempo completo en este tipo de cosas? Como si no tuviéramos cosas que hacer, bla, bla, bla. Es importante que identifiquemos la organización, el alcance, la unidad de negocio, la vicepresidencia, la dirección en la cual vamos a trabajar, a la que estaremos apoyando y como leyes que haremos con respecto a esta unidad de negocio, a esta VP, a esta dirección o a la organización en términos generales. ¿Qué es lo que nos diferenciará como un equipo? Y sobre todo, ¿cuáles son los beneficios que vamos a proporcionar en el contexto de esta transformación? Esto es súper importante, equipo. Porque a veces pensamos, no, que vamos a hacer una transformación. Pensemos en cuántos equipos, cuántos roles, cuántos Agile Coach, cuántos Scrum Master, facilitadores y no sé qué tantos roles y personas y no sé qué. Y una de las cosas que común me encuentro cuando estoy acompañando organizaciones es que cuando les pregunto, a ver, paremos tantito. ¿Tenemos claro el por qué y el para qué estamos haciendo esto? ¿Tenemos claro cuáles son esos objetivos de negocio que deseamos impactar o movilizar en ese sentido? Y cuando les pregunto quizá uno a uno en un espacio de conversación, obtengo diferentes respuestas en función de a cuántas personas distintas le pregunte. Entonces, primer punto, propósito o misión del LACE.
Porque incluso si eres capaz de tener claro cuál es el propósito, la misión de este LACE, este segundo punto, que también es importante como todos los que vamos a ver, te quedará un poco más claro. Ya teniendo claro el propósito, el siguiente aspecto a considerar también, aunque no necesariamente tiene que ser secuencial, pueden ir de la mano todos los diferentes elementos, pero lo que te quiero decir es que además del propósito, la visión, que por sí solo no sirve nada, lo segundo que hay que tomar en cuenta es las responsabilidades de este LACE. Hay que dar transparencia, hay que dar claridad sobre qué estaremos haciendo, de qué manera vamos a apoyar la transformación, hasta dónde llegamos, qué cosas entran de nuestro alcance, qué cosas no, incluso qué se puede esperar. O sea, en pocas palabras, ¿qué expectativas tiene la organización con respecto a este centro de excelencia? ¿De acuerdo? ¿Qué se espera con respecto a las personas involucradas en llevar a cabo esta transformación? ¿Qué cosas incluso no vamos a hacer? Porque, por ejemplo, no sé, hay que documentar procesos, hay que diagramar, hay que modelar, hay que hacer ciertos X o Y artefactos, bla, bla, bla. No estoy diciendo que los agilistas no hagan esto. Lo importante acá es que si no está alineada esa expectativa, esa responsabilidad, entonces podríamos esperar cosas diferentes. Una cosa es lo que esperan la organización, el sponsor, los key stakeholders, y otra cosa es lo mejor lo que nosotros consideramos que sí hacemos o que no hacemos. ¿Se entiende? En ese orden de ideas, pues no te estoy diciendo es que, mira, existe un listado de todo lo que un LACE hace y todo lo que un LACE hace. Eso no lo vas a encontrar. Si lo encuentras, yo te diría cuestiónalo. Por ejemplo, yo te puedo mostrar aquí un listado de una serie de responsabilidades típicas que puede tener un LACE. Pero no te estoy diciendo que solamente esto hace un LACE. O que hay cosas que no hacen, no. O sea, este tipo de ejemplo, este tipo de listados son eso. Son ejemplos, son listados que te sirven como referencia. Lo que te diría respecto al tema de las responsabilidades es un tema que como equipo tenemos que conversar con los principales stakeholders y con él o los sponsors de la transformación. Lo importante es que estén alineadas las expectativas, que sí, que no, qué cosas tenemos que negociar. A lo mejor hay expectativas que se tienen respecto al equipo de la transformación y nosotros ni en cuenta. O hay cosas que nosotros consideramos que teníamos que hacer, pero ellos ni siquiera lo habían considerado. ¿Me explico? O a lo mejor para que se cumpla esa responsabilidad necesitamos una cierta autoridad, un cierto apoyo, una cierta influencia, etcétera, etcétera. No sé, nosotros comunicaremos la necesidad, la urgencia, la visión de la transformación. Nosotros vamos a desarrollar la estrategia. Nosotros vamos a gestionar el backlog. Nosotros decidiremos qué medir, cómo medir, cuándo medirlo y cómo reportar este progreso. Nosotros haremos este tema de coaching o algunas comunidades de práctica. Vamos a organizar todos los eventos Lean Agile que se requieren dentro de la comunidad, tanto interna como externa a la organización. Nosotros somos los que vamos a llevar a cabo todo este tema de mindset, tanto el Do y el Be Agile, al resto de la organización. Somos los responsables de la innovación y la mejora continua dentro de la misma empresa. Y puede salir otro backlog más de responsabilidades y tal, ¿no? En fin, punto importante acá. Tómalas como ejemplo. No son incluyentes, no son excluyentes, son solamente ejemplos. Este tipo de cosas. Pero cuando tienes claro el por qué o el para qué, es más probable que tengas claro cuáles son las responsabilidades asociadas a ese por qué. ¿De acuerdo? Y quiero que notes, por ejemplo, que en ningún momento he dicho que como LACE, los miembros del equipo o el equipo debe estar especializado, formado, entrenado, certificado en no sé qué cuántos frameworks, metodologías, prácticas y demás. Recuerda que esto es el medio, no es el fin en sí mismo. ¿De acuerdo? Pero incluso eso hasta saldrá más fácil si vamos teniendo claridad sobre todo esto que estamos hablando. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. ¿Todo claro? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Genial. Perfecto. Habiendo dicho esto, listo. Propósito, / misión clara, responsabilidades conversadas, negociadas, establecidas y de manera explícita. ¿Qué más? Bueno, que sigue es, bueno, ¿quién conforma el LACE? ¿Qué roles, qué personas, cuántos, por qué y para qué? Realmente esto es un tema de bastante discusión porque te diría que la respuesta rápida es que depende.
¿De qué depende? Pues de muchos factores, pero por ejemplo, el tamaño de la transformación. No es lo mismo hacer una transformación en una organización de 100 personas, hacer una transformación en una organización de 1000 o 10.000 personas. Pero esto es súper importante que tengas en cuenta qué capacidad base necesitamos tener en consideración para poder soportar, liderar y llevar a cabo esta transformación dentro de la compañía. Por lo general, pero no es regla, por lo general, este LACE o estos diferentes LACE, dependiendo del tamaño, insisto, operan como cualquier otro Agile Team. Un equipo pequeño de 3 a 9 personas, donde hay diferentes roles. Por ejemplo, puede que tengamos un Agile Coach, un Scrum Master que faciliten el proceso y todo este tema que ya conocemos. Puede que tengamos a un Product Owner, a un Product Manager, dependerá del contexto, el cual prioriza y define el backlog de la transformación junto con el resto del equipo. Por lo general, hay un sponsor. Generalmente se espera que este sponsor tenga un cierto seniority, autoridad, interés, poder, etcétera, respecto al tema de la transformación, porque será tu sponsor. Generalmente recomendamos mucho que sea el CEO, por ejemplo, generalmente recomendamos mucho que sea, por ejemplo, no sé, el vicepresidente, el presidente, el director general, dependiendo del tamaño, pero es un C-level tomador de decisiones y que tiene cierto poder, influencia, interés sobre el tema de la transformación. Y claro está el equipo multifuncional. Es decir, como parte de la misma transformación, también consideramos a un grupo de personas que van a participar en el abordaje, definición, despliegue de los ítems del backlog que necesitamos trabajar. Probablemente hay que trabajar un tema de estructura, un tema de cultura, un tema, por ejemplo, ¿por qué no?, de procesos, un tema de herramientas, un tema de tecnología, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué personas dentro de la organización tenemos que involucrar y con quiénes tenemos que co-crear para poder lograr que esto suceda? Porque ojo con esto, no somos superiores. Quizá de nosotros no depende o solamente de nosotros que esto sea posible. Necesitamos hacer equipo con otras personas dentro de la organización, con otras áreas, con otras personas que nos ayudarán a definir este tipo de elementos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido está un equipo. Pero, ¿qué características debe tener este equipo? ¿Qué elementos debemos de considerar al momento de conformar el equipo y aquellos aspectos que debemos de tomar en consideración? Por ejemplo, puede ser el mejor agilista, puede ser una persona que tiene mucho conocimiento, experiencia y las certificaciones del mundo. Pero si es una persona, por ejemplo, que si es una persona que simple y sencillamente no es influyente, que no es motivador, que no inspira, que es introvertido, que no tiene este estilo de liderazgo servicial, pues ¿de qué sirve que sea muy bueno si distribuye, dispersa mucho ego o simple y sencillamente es el que dice, yo aquí el único que sabe soy yo, por ejemplo, y habla del yo siempre, ¿no? Lo que nosotros buscamos acá es que este equipo, por ejemplo, tenga este tipo de características, insisto, este tipo son ejemplos, no son incluyentes o excluyentes. Las personas que generalmente abordan este LACE se caracterizan por reflejar este tipo de comportamientos, características, atributos. Constantemente se preparan, motivan, inspiran, son colaborativos, extrovertidos, enérgicos, son innovadores, se apasionan por esta forma de trabajar y viven y exhiben los principios y prácticas. Influyen, son persuasivos, por ejemplo. ¿De acuerdo? No necesariamente tienen la autoridad, sino también tienen esta influencia en el resto de las personas. ¿Se entiende? Ahora, venga Lorenzo, pero pues tener a una persona o a un equipo con estas características, pues ahí te quiero ver, ¿no? No me da. Bueno, no es algo que sí o sí de la noche a la mañana vamos a desarrollar, no es algo que necesariamente las personas ya van a traer de manera natural, son cosas que puedes trabajar. Pero son cosas que como equipo tenemos que tener en consideración al momento en que estamos liderando todo este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque como equipo LACE, como miembro de este tipo de equipo, soy un referente al interior de la organización. ¿Ok?
¿Se acuerdan de estas palabras que decimos liderar con el ejemplo? Bueno, tiene que ver con esto, ¿cierto? Porque si no, entonces, pues sí, exhibo mucha agilidad, sí, recomiendo, entreno, capacito, pero yo soy el primero que no aplico nada de lo que digo. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poquito este tema. Ahora, en ese orden de ideas, como les estoy comentando acá, el tamaño del equipo depende. ¿De qué depende? Del momento de la transformación, del tamaño de la misma, de la necesidad que se tenga que abordar, de los retos o desafíos que implicará la misma transformación, de los objetivos de negocio que queramos impactar, de la misma estrategia, bla, bla, bla. Por lo general, cuando va evolucionando la misma transformación y vamos aumentando tanto el alcance como la madurez de la misma transformación, el ACE también continúa evolucionando junto con la misma transformación Agile. Generalmente se comienza, aunque no siempre, porque hay muchas organizaciones que, por ejemplo, y esta es una dura realidad, no le miran el valor, el beneficio, ni a los roles, ni agilidad en general, ni mucho menos a un LACE. ¿De acuerdo? Y nos pese a quien nos pese, nos guste a quien nos guste, es la realidad de muchas organizaciones que dicen, ¿en serio necesitamos, Lorenzo, ese equipo, esas personas parcial o tiempo completo en este tema? Me las quedo viendo y ya luego les comento algunas cosas, ¿no? Pero bueno, esto es súper importante tenerlo en consideración. En la medida en que se vaya requiriendo, el mismo LACE es el que tiene que ir asegurando la adopción, la aplicación, esta nueva forma de trabajar, según se vayan requiriendo abordar más y nuevos desafíos. ¿De acuerdo? En otras palabras, es nuestra responsabilidad como LACE garantizar que la misma organización opera bajo esta forma de trabajar, alineada a los valores, principios y prácticas Lean Agile. Dependiendo de la demanda, como te decía hace un momento, pues quizá va a ir aumentando el equipo, incluso la dedicación que le estén haciendo con respecto al tema del LACE, por ponerte un ejemplo. Ahora, algo que debemos de tomar en cuenta hasta acá. Repito e insisto, ¿con quién debemos de trabajar? Aquí es súper importante al momento de decidir por dónde comenzar, con quién hay que hacer equipo, con quién hay que trabajar o co-crear o colaborar, etcétera. Es súper importante identificar, por ejemplo, el relacionamiento que tenemos como miembros de LACE con el resto de la organización. Porque no sé si lo han visto o si les ha pasado, o solamente a mí en una organización muy, muy lejana. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, bueno, estamos empoderados, tenemos la confianza, tenemos la fe de la organización en que nosotros hagamos esto? Pero si quisiéramos llegar a ciertos foros, a ciertos niveles, a ciertas áreas, a ciertos roles, personas particularmente, equipos, proyectos, etcétera, ¿no les ha pasado que no, aquí no, acá tampoco, no, esto no? Esto es súper importante al momento de conformar este ley. Bueno, realmente, ¿qué nivel de influencia estamos teniendo? ¿Qué nivel de autoridad tenemos? ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, no sirve de nada solamente ser los mejores agilistas si también al resto de la organización no somos capaces de irradiar esta forma de trabajar y aprovechar al máximo nuestra red de influencia. Es decir, vamos a impactar a N cantidad de personas en el interior de la organización. Ustedes no me dejarán mentir. Hay organizaciones en otra galaxia, no en los países donde nosotros estamos, no. En otra parte que no sea Latinoamérica, por allá en Europa pasa, pero no acá. Hay organizaciones muy piramidales, muy jerárquicas, que tienen una cierta cultura, por ejemplo, donde, por ejemplo, pues para poder llegar a una dirección casi así como una invitación formal, no puedes hacer esto sí, y tienes que manejar todo con pincitas, políticamente correcto, bla, bla, bla. Entonces, pues claro, como equipo, pues no sé si alcanzan a ver esta imagen que me gusta en ese sentido, quieres llegar a cierta red de colaboradores, de compañeros y demás, y tienes que andar pidiendo favores, negociando, casi hincándotelas para que te hagan caso y te escuchen y tal, ¿no? ¿No les ha pasado? No, me imaginé, eso no pasa acá. Entonces, tiene que ver con esto, chicos, o sea,
repito, yo he visto muchos casos de equipos de transformación muy buenos, pero cuando no son capaces de contar con esta influencia, y ahí viene otra vez los key stakeholders, el mismo sponsor, qué tanto empoderamiento contamos y que a la hora de la verdad en este tipo de escenarios es que realmente se dan las cosas, qué tanto contamos con ellos, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué decíamos? Propósito, misión, responsabilidades, el equipo de trabajo. Ustedes me pueden decir acá, bueno, Lorenzo, una pregunta que me surge hasta aquí. Una persona que forma parte de un LACE debe de estar tiempo parcial o tiempo completo. Algunos me dirán, depende. Bueno, ¿de qué depende? ¿Ustedes qué dicen? ¿Parcial, tiempo completo? ¿Por qué uno? ¿Por qué otro? ¿Qué podríamos considerar incluso al momento de decidir si parcial, tiempo completo? Depende, pero ¿de qué? ¿Qué me podrían compartir al respecto? Un miembro del equipo de LACE, ¿pudiera estar de tiempo parcial o tiempo completo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué consideran? Activemos los micrófonos. Me gustaría escucharlo. Bueno, pero no todos al tiempo, digo. Yo creo, Lorenzo, que entiendo la importancia de estar todo el tiempo, Sí, pero también creo que tienes que estar ejecutando, porque a ok. veces como Agile Coaches dejamos de tener empatía por los que están ahora sí en la trinchera, como yo digo. Ok, Exactamente. Yo creo que si tú estás dedicado solamente a leyes, puedes perder contacto con la realidad. Yo he ok, visto eso. ok, Entonces, en experiencias pasadas. ok, Entonces, es muy importante que tú tengas una asignación allá en el mundo real y parcialmente dentro de leyes, lo cual te va a permitir tener un pie en ambas cosas, tanto en la operación como en las necesidades estratégicas. me deja un poco, luego Rodrigo también Yo, quieres compartir algo y y David Jair, también, y Jair, Jair. listo. Me deja pensando algo esto que estás mencionando, Javier, ver al LACE como algo ajeno a la operación y a la realidad, ¿no? Y la pregunta es por qué lo vemos desde esta perspectiva. Pero ahorita conversamos al respecto. Sí, Rodrigo, David, Jair, por favor. Sí, Lorenzo, gracias. Mira, yo creo que todo esto depende de la madurez de la transformación y de todo el proceso de agilidad que vaya adquiriendo la Sí, organización. Si bien para la mayoría de esas organizaciones que comentas que están en otras galaxias, es muy complicado debido a que son equipos multidisciplinarios y adicional a ello de que muchas veces los está absorbiendo un tema operativo. sí, Creo que si tú sacas en un momento de esta fase o de periodo de madurez a todo el equipo para que esté asignado al 100%, no va a ser posible. Porque al final requiere toda una curva de aprendizaje y los tienes que ir involucrando poco a poco en lo que alcanzan toda esa curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que depende del tiempo y de la madurez que tenga tanto la organización como los equipos. ok, listo. Muchas gracias, Rodrigo. David, cuéntanos, por favor. Bueno, yo apoyando el tema que comenta Javier y Rodrigo, no va muy diferente a esos puntos. A mí sí se me haría bien al principio combinar la operación con el ACE para no perder la realidad. Sin embargo, creo que conforme va madurando el ACE y conforme se va compenetrando con la organización, tendría que ya ser de tiempo completo, ¿no? Ok, listo, listo. Luego, Jair y Adrián, por favor. Sí, Jair. Sí, gracias. Bueno, no sé, posiblemente cometa un error, pero yo el equipo LACE lo tengo conformado como si fuera un mismo equipo Scrum, en donde tengo la misma cadencia de sprints, Correcto. ¿sí? Alineado. Y obviamente pues tengo el backlog y hago los mismos eventos y ceremonias que un equipo sprint. Debido a que lo visualizo como un propio equipo Scrum, tengo Sí. el capacity, ¿no? El capacity. Y en función del capacity yo tengo una asignación para que ellos puedan desarrollar
los ítems del backlog de transformación. Entonces, Ujú, yo no me preocupo, llamémoslo así entre comillas, ujú, por si está asignado al 100 o está asignado parcialmente, porque pues el capacity y los puntos de complejidad y lo que digamos que vamos dimensionando en tamaño y esfuerzo, pues el ujú. equipo se va autocomprometiendo con el entregable sprint por sprint. Correcto. Entonces, pues no sé si esté bien o esté mal. De hecho, acabas de dar en un punto súper importante que realmente es un tema que se puede manejar. Pero aquí lo que estoy trayendo a la conversación es tratar de romper con un poco con este mito de por qué tiempo completo, por qué tiempo de parcial, pero acabas de tocar un tema súper importante que es tengo una capacidad, ¿cierto? Entonces tengo una serie de objetivos, tengo una serie de retos o desafíos que quiero realizar reflejados en un backlog de transformación. Hay un equipo que se va a enfocar en atender como cualquier otro equipo este tipo de temas y ya vamos a hablar un poquito de lo que mencionabas en cómo opera un LACE, qué tipo de prácticas aplicamos, porque no son ajenos a lo que también difunden y enseñan en el resto de los equipos. Ya vamos a hablar acerca de esto. Muchas gracias, Jerry. Ya con lo compartimos. Adrián, por favor, y luego Gregory. Sí. Claro, también mi aportación a lo mejor es construyendo un poco lo que acaban de comentar y es un poco al llamado de la autoorganización, de la autogestión de los equipos, ¿no? Al Sí. final creo que nos serviría mucho en cualquier proyecto de transformación o cualquier transformación generar o formar un sistema pool Ujú. y bajo ese esquema de un equipo autoorganizado, no sé qué tan válido sea que justamente los integrantes de leyes Sí, puedan definir sus propios tiempos y sus propias capacidades, de tal correcto. manera que puedan, pues vaya, que ellos mismos hagan el pool de la transformación y no sea algo que se les asigna, ¿no? Claro. Digo, otro punto de vista que tengo, pues es que sería ideal tener un equipo dedicado a hacer esto, ¿no? Pero en medida de que no se puede y que tienen asignaciones propias del día a día, pues a lo mejor Correcto. sería darles este empoderamiento y esta libertad de poder decidir cuánto tiempo pueden realmente dedicarle y estar enfocados Claro. a esa transformación. Claro. Decía mi abuelo, una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que tienes, ¿no? Entonces, finalmente, pues quisiéramos tener todas las personas con toda la dedicación y el foco a este tema, pero muchas veces tenemos que vivir con la realidad que enfrenta la organización por el contexto, la naturaleza, el momento en el que nos enfrentamos. Habrá organizaciones que tienen mayor presupuesto, más personas enfocadas en este tipo de temas porque el sponsor confía, porque la organización le está apostando y le está invirtiendo, etcétera. Pero hay organizaciones que dicen, mira, eres tú, Adrián, y tú eres el que tienes que resolver el tema, ¿no? Hazle como puedas, ¿de acuerdo? Y tendrás que manejar, bueno, esperemos que no ese tipo de realidad, ¿no? Pero hay organizaciones que he visto que así es y no hay mucho que hacer y tendremos que ir trabajando en el tema, ¿no? Hay unas situaciones que incluso con base a los resultados es que estarán dispuestos a seguir confiando, apostarle a más cosas y este tipo de temas. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Sí, Gregory, ibas a agregar algo adicional. Ujú. Sí, gracias. Yo ahí tengo unos sentimientos encontrados, ¿no? Sí, Porque mira, en el área de innovación que yo lidero, nos asignaron recursos de 2 horas al día y no sí, avanzamos. No sí, tienes foco, la gente total, no asistía. Y claro, en un correcto. proceso de transformación que es más grande, más brutal, yo te diría que para mí sería importante tener una asignación al 100% de la Claro, gente, siempre y cuando y dependiendo de las posibilidades, ¿no? En nuestra organización estamos divididos en las tareas del día a día, más el programa de transformación por una limitación a nivel de recursos, pero si es que a mí me dieran escoger, te diría, vamos al 100% para darle foco, porque el programa de transformación es muy importante, obviamente, claro. y te puedes, estás tú yo estoy a veces en la disyuntiva y conversaba con nuestro sponsor, que es el gerente en este caso. Yo decía, Sí, oye, no quiero dejar de lado el tema de innovación, porque es importante para el banco, pero también el programa de transformación es, ¿no? Entonces ahí es correcto. cuando vos a veces necesitas un foco de cierta manera, tal vez al inicio un poco más y después sí podrías agregar un poco más de funciones. Ese como mi Claro, aporte. claro. Me acabas de tocar un punto fundamental. Ojo con esto. Estamos haciendo una transformación.
que es diferente aplicar agilidad a nivel de equipos, es diferente acompañar a algunos equipos, es diferente de aplicar agilidad en proyectos como tal, haciendo desarrollo de productos o ejecución de proyectos, es diferente. Pero ¿por qué creen que comenzamos por el por qué y el para qué? ¿Cierto? ¿Por qué creen que comenzamos por alinear expectativas respecto al tema de las responsabilidades? Entonces, en función de eso, pues cuando miro incluso el tamaño del backlog y lo que se espera para con este equipo, pues obviamente, viendo que me dicen, no, mira, es que ellos les van a dedicar un tanto porcentaje, un tanto de horas, y de entrada yo alinearía un poco esas expectativas respecto al cuándo esperar ciertos resultados, porque lo que tocabas de mencionar es un tema fundamental. El foco de las personas, el cambio de contexto, incluso dependiendo de qué otros desafíos o trabajos tengan en su quehacer, también dependerá de ellos. No, mira, es que o le dedico esto, le dedico esto. Pero en fin, totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Jair, Adrián y tal, el tipo de sistema, el tipo de equipo que somos, etcétera. Y eso precisamente nos lleva a este otro punto, ¿no? O sea, ¿cómo opera un LACE? Pues así como cualquier otro equipo, ¿se acuerdan que les decía que es un equipo con ciertas características? Es un equipo multidisciplinario, sí, es un equipo también pequeño, bla, 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 y que tiene ciertos roles. Bueno, así como cualquier otro equipo, también aplicamos un poco de nuestra cucharada, de acuerdo, de nuestra propia medicina, nos lo aplicamos a nosotros, una cucharadita de nuestra propia medicina en ese sentido. Claro, utilizamos, aunque no está limitado con esto, ojo con eso. No está limitado de esto, pero por ponerles ejemplos muy puntuales, sí. El equipo LACE también aplica este tipo de prácticas, principios y demás. Tienen sus tableros, tienen su cadencia, trabajan a través de iteraciones, sí, se sincronizan frecuentemente y claro, no están eximidos, por ejemplo, porque también tienen que presentar resultados. Porque, insisto, y ojo con esto, y a veces no lo tenemos en consideración, un LACE también opera con una determinada cadencia, ¿de acuerdo? Un LACE opera, por ejemplo, a partir de ciertos periodos de trabajo, llámale iteraciones, llámale, por ejemplo, trimestre, Q, qué sé yo. Al final del día, nosotros también tenemos que asegurar la entrega de valor. Así como un equipo ágil tiene que entregar valor, también como LACE tenemos que entregar valor. Porque en otras palabras, cuando preguntemos, bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Los tomadores de decisiones, ¿qué nos van a querer? ¿Qué queremos ver? Resultados, así en mayúscula y palabras grandes, ¿sí o no? Resultados. Ellos no quieren aplicar agilidad. Es más, si las cosas pudieran darse sin agilidad, mejor para ellos. Ahora, el tema acá es que ellos tampoco quieren aplicar algún framework de escalado, ni mucho menos prácticas o frameworks tipo Scrum ni demás. No les interesa. ¿De acuerdo? El tema acá es que al final del día lo que te quiero transmitir es que como equipo responsable de la transformación tarde que temprano, te van a exigir resultados. En otras palabras, tú eres el responsable junto con el equipo de brindar esos resultados. Y esto es súper importante porque hay algo que debemos de considerar. Probablemente como equipo de transformación somos los responsables de crear el plan, la estrategia o el roadmap. ¿De qué manera nos vamos a comer este pastel o esta torta, no? ¿De qué manera vamos a llevar a cabo la transformación? ¿Cuáles van a ser los diferentes pasos a seguir? Los escenarios que deberíamos de enfrentar. Hay que hacerlo gradual, paulatino, sistemático. ¿Por qué? ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué hacemos el primer Q, el segundo, el tercero? ¿Qué esperar periódicamente? ¿A quién debemos de trabajar, etcétera? Involucrar en el trabajo, etcétera, ¿no? Incluso lo podríamos ver desde esta perspectiva. ¿Ustedes creen que el equipo LACE es el que decide qué hace y qué no hace? Como los responsables de la transformación, siendo completamente ajenos a lo que pasa en la organización. Y aquí quiero retomar un poco lo que mencionaba, no sé si era, alguno de ustedes ahorita lo conversaba. No es ajeno, creo que era Javier, no es ajeno lo que hace el LACE con lo que sucede en la realidad en la compañía. Recuerda que la transformación es un medio, no es el fin en sí mismo también. Recuerda que ustedes como equipo responsable de este tema existen no solamente para llevar a cabo la transformación, sino que esta misma le ayude a mejorar los resultados que la empresa espera. En otras palabras, no podemos ser ajenos a lo que está viviendo y está sucediendo en la compañía.
Porque lo que te quiero decir acá es que como equipo de transformación, lo que acaba de mencionar, creo que era Yair, sí, gracias por lo que mencionabas, por ejemplo, Yair. Tengo una capacidad. El tema es que hay que reconocer que tengo una capacidad limitada. La organización se quiere transformar, perfecto. No es un tema que va a suceder ni a corto ni a mediano plazo. Son iniciativas, son cambios que requieren no solamente una cierta inversión, una cierta dedicación, un cierto foco en todo este tema, pero hay mucho trabajo por hacer, un montón de trabajo por hacer. Y no sé si lo han visto, pero llega un momento en el que dice, ya no me alcanza, estoy full, estamos toteados, estamos llenos de trabajo, no hay por dónde más hacer más cosas. El tema es, ¿en dónde estoy dedicando mi capacidad? ¿En trabajo operativo? ¿En solicitudes que me están haciendo llegar? ¿En actividades de implementación, despliegue, etcétera? Porque incluso si pudiéramos sacar de tu backlog de transformación a qué estás dedicando ciertos temas, probablemente estés focalizado en algunas cosas un tanto más operativas y no tan tácticas y o estratégicas. Porque como puedes imaginarte, y que incluso lo hacemos en los diferentes ejercicios que trabajamos, desde talleres, incluso en los acompañamientos que realizamos, hay muchas cosas que impactar, pero un montón. Yo les decía, incluso por ahí, Araceli nos preguntaba del webinar, del meetup que hicimos la semana pasada, que fue acerca de qué medir en una transformación agile. Por ahí, Jorge, si nos regalas nuevamente el enlace, te lo agradezco. ¿Qué medir en una transformación agile? ¿No? Y eso me lleva a lo siguiente. ¿Cuáles son esos criterios de éxito o cuáles son los indicadores de éxito del LACE? ¿Cómo sabemos si estamos logrando los resultados esperados o no? ¿Cómo sabemos si tenemos que cambiar la estrategia, la forma en la que venimos haciendo las cosas, pero qué me dirá si voy bien, si voy mal, si tengo que ajustar, cambiar, etcétera? En ese sentido, yo les comparto que probablemente podríamos considerar 3 tipos de indicadores, KPI, métricas o KRs relacionados con adopción, evaluación y resultados, ¿no? Por ahí Jorge les está dejando en el chat, por ejemplo, el enlace del pasado webinar donde profundizamos con mayor detalle en este tema. Pero lo que te puedo decir acá es que como equipo LACE, tenemos que medir, señores. Tenemos que tener un parámetro de referencia y saber si lo que estamos haciendo está dando los resultados esperados o no. La pregunta es en qué términos. Porque a veces, por ejemplo, vemos que en las transformaciones decimos, bueno, ¿qué mido? Pues mido cosas como esta, adopción, apego, implementación. Y no es que esté mal. El tema es que si solamente esos son los resultados que presentas en un consejo, en un comité, en una sesión trimestral, bla, 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 pues ¿qué crees que te van a decir los tomadores de decisiones? Y, Sí. oye, esto muy bien, pero seguimos igual en cuanto a resultados, ¿no? Y volvemos al mismo tema, creo que era Gregory y alguno de ustedes lo que lo comenta ahorita, ¿no? Es que, Lorenzo, volvemos a lo mismo, depende de la madurez de la transformación. Totalmente de acuerdo. A lo mejor inicialmente esos números, esos datos, esos resultados, bien. Pero ojo con esto, y de tarea y anótatelo acá, llegará un momento en que esos datos van a comenzar a ser paisaje y no van a convencer a nadie. Y finalmente es, ¿qué otro tipo de cosas tenemos que comenzar a medir? Y ahí habrá otro tipo de indicadores, ¿no? Indicadores relacionados con la evaluación, por ejemplo, o incluso los que más me gustan y a los que debemos de estar impactando realmente como parte de esta transformación, los relacionados con los resultados de negocio, los temas estratégicos. Pero ojo con esto, vuelvo y digo, no es algo que en 2 meses, que en 6 meses, que en un año ya vamos a impactar así directamente. La hipótesis acá es que a través de este enfoque, de esta forma de trabajar, a través de agilidad, a través de business agility, etcétera, la hipótesis es que si hacemos las cosas de esta manera vamos a impactar en estos resultados. La pregunta es ¿cuándo? Bueno, tenemos que empezar a hacer cosas que se reflejen directamente en este tipo de temas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Lorenzo. Rodrigo, dale. Hola, Rodrigo. Perdón. Oye, mira, yo sí tengo aquí una duda porque ya me confundí un poco. A ver, entonces, échale. Si bien entiendo, el LACE sí. es un equipo multidisciplinario, hasta sí. donde entiendo por la definición de iniciales.
ellos van a ser los encargados, por así decirlo, como de evangelizar a la organización y llevarlos por un path de transformación. Sí. Esa es, digamos, su principal emisión. Correcto. Sin embargo, también un equipo Scrum que ya está, digamos, en la operación, en el desarrollo de nuevos servicios o productos. Sí. ¿También es un equipo LACE? No, el equipo Scrum es el equipo Scrum. O sea, el tema es que tú puedes tener N equipos Scrum o tú puedes tener N tipos de equipos en una organización. Equipos de operaciones, equipos de procesos, equipos Kanban, que a veces se le llama, equipos ágiles, equipos de negocios, N equipos. Lo que tú haces es que esos equipos adoptan una cierta forma de trabajar. Por ejemplo, los equipos Scrum trabajan de acuerdo a los principios y prácticas ágiles y a las prácticas de Scrum. Por ponerte un ejemplo, ¿no? El tema es que así como tienes X, Y o Z o N cantidad de equipos en Scrum, el tema es ¿y qué viene a continuación? ¿Qué hacemos para evolucionar y mejorar y acompañar a estos equipos como tal? El equipo LACE es el responsable no solamente de la evolución, de la transformación organizacional, sino también de los diferentes equipos, incluyendo estos equipos Scrum. Por ejemplo, llegará un momento en que la organización quiere, de cierta manera, homologar las prácticas y la forma de trabajar de ciertos equipos. Bueno, en lo que comentaba, creo que era Araceli, no me recuerdo quién al inicio. Este LACE es el que define las prácticas, los frameworks, la forma de trabajar de los equipos en la organización. Por ejemplo, los equipos Scrum. ¿De acuerdo? O incluso qué formas de trabajar tenemos en los diferentes tipos de proyectos que llevamos a cabo en la empresa. A lo mejor el LACE es el que define estas diferentes approach o los diferentes modelos, prácticas, frameworks que podríamos aplicar. Correcto. Y entonces, si te sigo, el equipo LACE, híjole, no sé si ponerle ese título, porque se puede sonar muy ególatra, pero entonces el equipo LACE sería como que el equipo gurú de todo lo relacionado con la agilidad dentro de una organización. Por lo general así es, correcto. Por lo general así es. En otras palabras, las personas involucradas en definir, ahorita es Agile, y el día de mañana si es otra cosa, si el paradigma cambia, se supone que ellos van más adelante en función de lo que vendría la organización aplicando, utilizando, etcétera. ¿Sí? Entonces, correcto, se supone, y aquí viene un tema de, no es que tengas un LACE que lidere la transformación, no es que tengas Scrum Master o Agile Coaches que estén separados. Recuerda que esos facilitadores, Agile Coaches, Scrum Master, deben de estar trabajando en función de la transformación, porque si no ellos solamente están acompañando equipos, ¿y eso de qué sirve? ¿De acuerdo? Si no están viendo la perspectiva integral, holística en términos generales, el end-to-end, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las debemos de considerar. Incluso lo que hacemos es que estos roles, como los Agile Coach, los Scrum Master, los facilitadores, los Kanban Facilitators, bla, 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 este tipo de roles lo que nos hacen es que aplican, operativizan las prácticas que hemos definido en el LACE y que se van a aplicar en los diferentes equipos. El equipo de transformación mira como la fotografía, el panorama más completo, más integral, ¿no? Al menos así debería de ser. Sí, Adrián, por favor, venga. Echándole paréntesis, una pregunta. Entonces, dentro del LACE o el LACE, ¿sería quien estaría encargado de crear el Lean Portfolio Management? Correcto. ¿O opera fuera del LACE? Bueno, primero que nada, tendríamos que tener el concepto y alinear de qué nos referimos con el Lean Portfolio Management, ¿de acuerdo? Pero se supone, o a ver, ¿qué sería para ti en ese contexto el Lean Portfolio Management? Para responderte más asertivamente, Adrián. Ok, yo lo veo como igual un equipo que justamente va a priorizar, bueno, algunas de sus funciones probablemente sean priorizar todo el portafolio de proyectos de transformación que pueda haber, de permear a los equipos justamente esta misión, esta visión, los objetivos estratégicos y demás, digo, a grandes rasgos.
Sí, yo como lo he visto regularmente, lo he visto que LACE es / Lean Portfolio Management o son dos entes y dos equipos completamente separados. Lean Portfolio Management mira tema de governance, mira tema de portafolio, mira temas de programas, proyectos en términos generales, o sea, la cartera. Y el LACE mira temas de mejora continua, prácticas, frameworks, métodos, este tipo de cosas. Generalmente, en las diferentes organizaciones que he visto en Colombia y en México, por ejemplo, lo tienen separado. Son dos entes, dos gobiernos completamente diferentes, pero que tienen que estar alineados y trabajar muy de la mano uno con el otro y no pisarse los pies, sino más que nada es qué hacen de manera conjunta para poder mejorar los resultados y los objetivos que la empresa quiere lograr. Entonces, pero generalmente son personas, son entes un poco diferentes que traen un cierto governance diferente y unas aproximaciones un poco diferentes en lo que busca cada uno. Pero al final del día convergemos en cuanto a los resultados deberían de ser los mismos. ¿Sí? Entonces, temas de portafolio, tema de cartera, sí, entra en temas de Lean Portfolio Management. Temas de transformación agile, en términos generales, entra dentro del LACE. Yo lo he visto como separados, pero también hubo un caso solamente en que lo miré que los dos hacían lo mismo. Sí, Jair. Gracias. Gracias. Dale, Adrián. A ver, deja ver si puedo plantear la pregunta. El equipo LACE ya sabemos que debe tener personas que van a ejecutar, pero las personas que van a ejecutar, ya dijimos, y me encantó lo que dijiste hace rato, fue que al final los directores, la gente de tomadores de decisión, los sponsors, ellos no van a ejecutar Scrum, no van a ejecutar No. Safe, ¿ok? Entonces, las personas que van a estar dentro del equipo de LACE deben de tener, sí, cierta jerarquía, Sí. ¿ok? Entonces, el primer punto es, sí deben de tener cierta jerarquía, ¿no? Ujú. Segundo punto es, ¿quién es el product owner Bueno, del perdón que te equipo interrumpa LACE? ayer. Yo sobre todo hablaba de influencia, que si jerarquía puede ser igual a influencia, está bien, aunque no necesariamente, porque por ejemplo yo puedo tener cierta influencia y puedo llegar a ciertos roles, ciertos niveles y puedo tener la oportunidad de mantener ciertas conversaciones con ellos, más sin embargo a nivel jerarquía o nivel estructural no lo tengo. ¿Me explico? No sé si a eso te refieres con jerarquía. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, un Enterprise Agile Coach o un Agile Coach tiene un cierto nivel jerárquico en la estructura corporativa, pero sí tiene la influencia para trabajar con un VP, con un director general, con un C-Level. ¿Me explico? Al menos es escuchado y puede participar en foros, comités o escenarios donde estén estas personas y que incluso hasta ellos mismos tienen que aplicar este tipo de formas de trabajar. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Y el product owner quién viene siendo? Realmente es un tema que definimos. Por ejemplo, típicamente lo que nosotros hemos hecho es, hay un gerente, típicamente en una organización hay un gerente de la transformación, ya sea un director, un líder, un gerente. Hay un responsable de que este tema se lleve a cabo. Por lo general, ese gerente, director o la persona que está al frente de la transformación, sin ser necesariamente el sponsor, esta persona es el que puede asumir este tipo de roles. Es un rol en ese sentido. No es que siempre va a estar fungiendo full time como ese, porque tiene otras cosas que hacer adicional a esto que viene trabajando. Lo que yo he visto y por lo general lo que me he topado es que es un gerente que tiene como estos roles y que está enfocado en liderar la transformación o en su caso un director y que además de hacer otras cosas ve este tema particularmente de que la transformación se lleve a cabo. Porque un sponsor no, porque a veces el sponsor o es el director general, o a veces el sponsor es un VP y el señor pues no tiene el foco, el señor sí bien nos apoya en los escenarios y momentos que nos tiene que apoyar, no es necesariamente el product owner para decirle al equipo, miren, lo que buscamos esto, las decisiones importantes que hay que trabajar de lo que viene ahorita y lo que tenemos que impactar es esto. Entonces, él sobre todo tiene esta función de decirles al equipo responsable de llevar a cabo la transformación, como cualquier otro product owner en cualquier otro contexto, de las prioridades de negocio, los retos que debemos de resolver, qué sí cosas hacer, qué cosas no, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Okay. va enfocado en eso. ¿Quién es? No tengo idea, no dependerá de cada contexto, pero por general son estos roles, tienen estos niveles y se enfocan en este tipo de cosas.
¿Estamos? Sí, Jesús, por favor. Venga. Una duda con respecto a cómo medimos ese nivel de transformación. Claro. A final de cuentas, creo que bien es cierto que hay un responsable de esta transformación y es el que dirige y se impulsa por estos actores de mayor influencia, pero ¿cuáles son los mejores indicadores que nosotros podemos definir para ver si se está llevando al ritmo, con la eficiencia que nosotros esperábamos y a lo mejor con el mejor impacto? Claro. Aquí, para una respuesta más detallada, y perdón por el comercial, lo que te diría es que si puedes revisar la grabación del webinar que hicimos la semana pasada de qué medir en una transformación ágil, ese te va a dar una respuesta más amplia, detallada y demás. Pero para darte una respuesta así muy rápida, que era un poquito lo que estábamos comentando ahorita, Jesús, hablamos de estos, en mi experiencia, desde mi contexto, de estos 3 tipos de indicadores. Hay N. ¿Cuáles utilizar? Los que te funcionen, los que necesites. Esa es la respuesta más concreta que vas a encontrar. No los que me funcionaron a mí, no los de Yair, no los de Araceli, no los de Daniel. No, los que te funcionen para poder presentar los resultados que necesitas presentar. En función de eso, yo los identifico en 3 tipos de indicadores, Jesús. Indicadores de adopción, indicadores de evaluación, indicadores de resultados. Los de adopción son los que te van a dar como un parámetro, como insights acerca de qué tanto se está adoptando estas prácticas, esta forma de trabajar, este mindset dentro de la organización. ¿Ok? Veíamos ejemplos, o sea, realmente ejemplos de adopción, pues hay N, ¿no? Y tú encontrarás N y puedes ver N ejemplos, hay muchas referencias en la industria y demás, ¿no? Los de evaluación son los que te van a dar un parámetro de, bueno, estoy aplicando las cosas, las estoy utilizando, pero no tengo una certeza de qué tan bien lo estoy haciendo. Ahí tienes que voltear a ver los indicadores de evaluación para saber la madurez, la mejora, etcétera, ¿no? Correcto. Y hay otros que son los de resultado, que ya los comentábamos ahorita. Sí, David. Estos medidores están en la charla de la semana anterior, ¿verdad? Correcto. Es lo que platicamos en el meetup de... Perdón por no alargarme tanto, pero incluso si quieren lo conversamos al término de, pero ahí van a encontrar mucho más detalle al respecto. Bacán, muchas gracias. Dale, Javier. Sí, David, perdón, qué pena. Dale. No te preocupes. En tu experiencia en equipos de transformación, en equipos LACE, ¿cuál ha sido o cuál es el tiempo mínimo que te ha llevado empezar a madurar este tipo de equipos? ¿Te refieres el tipo de equipos de LACE o los equipos que LACE está acompañando? Bueno, no, si me da las 2 respuestas sería fenomenal. Ah, bueno. De acuerdo, de acuerdo. Es que realmente, ¿qué es lo que pasa? Depende de la realidad con la que comiences a trabajar. Porque habrá empresas, perdón, que digan, mira, no hay presupuesto para contratar a un proveedor. No hay presupuesto para contratar a un experto externo. Por consiguiente, con lo poco que tenemos, hay que comenzar a hacer. Ese es de los peores escenarios que vas a encontrar, donde a lo mejor no tienes experiencia llevando a cabo la transformación, te asignaron como el responsable, y con lo poco mucho que conoces, sabes, pues te tienes que rascar con esas uñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a costar quizá un poco porque no tienes tanta capacidad, tantas manos para hacer, lo que puedes llegar a tocar, pues va a ser muy poco a diferencia de esto. Lo otro es, puede que te digan, mira, te voy a asignar a tantas personas, parcial, tiempo completo, lo que sea. El tema es que no solamente va de personas, porque te pueden decir, mira, David, aquí están estas 5 personas y están tiempo completo. Ninguno sabe de agilidad. El tema es que esas personas tienen que empezar a madurar, tienen que empezar a conocer, porque si se supone que son los que van a acompañar al resto de los equipos, pues no sé qué tanto van a enseñar y transmitir, bla, 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 ¿no? Hay organizaciones que adoptan una estrategia de lo comienzan a hacer, se dan cuenta que no pueden solos, buscan a un tercero, llámale independiente o llámale proveedor. Ya te doy la palabra, Gregory. Entonces, en ese sentido, David, lo que hacen estas personas es, por ejemplo, perdón por estar volteando acá, es que tengo mi pantalla de este lado. Lo que hacen, tratar de combinar un poco
tengo una capacidad interna, pero no quiero depender todo el tiempo del proveedor, entonces contratan a un proveedor para que les transfiera el conocimiento, el know-how, el feeling, la experiencia, bla, 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 en lo que desarrollan la capacidad interna. ¿Por qué te cuento todo este contexto? Y perdón por lo largado de mi respuesta, porque si es todo ese contexto te vas a tardar mucho en mejorar y madurar como leyes propiamente, y más aún en acompañar y madurar a los equipos. Ahora, si tú me dices, mira, en este contexto tengo un equipo que tiene conocimiento, que tiene experiencia, es decir, ha liderado este tipo de iniciativas en otros equipos, en otras organizaciones, ya han venido trabajando con cosas, por consiguiente, cosas que construir al interior, no hay mucho. Ya tenemos lo que necesitamos para acompañar, ¿de acuerdo? Entonces sí, los resultados pueden verse mucho más pronto, en teoría, porque hay un montón de variables que dependen, ¿de acuerdo?, en que los resultados del equipo se den. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. La cuestión es a qué le llamamos resultados. Porque, por ejemplo, no por acompañar a un equipo en 3 meses en que apliquen cierta forma de trabajar, traducida en prácticas, no con eso van a mejorar sus resultados de negocio. No con eso van a mejorar la entrega de valor como tal al negocio. O sea, quizás los acompañamos de mejor manera, pero hay otros factores que influyen en casi hasta, a veces depende de quién hace el acompañamiento en el equipo. Yo lo que he visto en promedio es que se tarda entre 1 año a 3 años. En promedio, estos digamos que de 12 a 15 meses los resultados van evolucionando. ¿Por qué? Hay otros aspectos en consideración, David. Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa es proyectizada? Quiere decir que tú no vas a poder, por más que quieras evolucionar y madurar los equipos, si la empresa trabaja por proyectos y estafea a las personas, lo que va a pasar es que cuando generaste un equipo maduro y le invertiste un montón para que el equipo creciera su desempeño, cuando al equipo lo deshaces porque lo tienes que asignar a otros proyectos, pues ese equipo y esa madurez del mismo ya valió. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la misma forma en la que se conforman los equipos, se hacen los proyectos, tiene que estar alineado a lo que tú buscas. Pero hay que jugar con esos factores. Entonces digo, pudiste haberle invertido 6 meses, 8, 10 meses, 1 año en crecer y madurar ese equipo. ¿Recuerdan? A lo mejor recuerdan estos modelos como el modelo de Tuckman, Forming, Storming, Norming, Performing, y le lleva basta Norming. Termina el proyecto. Hay que deshacer el equipo. Pues eso se fue al carajo, ya no sirve de nada. Y hay que comenzar de nuevo, y una persona que a lo mejor era muy buena en ese equipo, cuando está en otro equipo resulta que ya no es tan bueno, porque el sistema en el que estaba, que era el equipo, ya es otro. Y hay que comenzar con otro tema. En fin, otro factor a considerar en una transformación, equipos semiestables. etc. O sea, me gustaría tener más tiempo para compartirles, pero va de eso. Gregory, por favor, venga. ¿Vamos, David? Lorenzo, una consulta. Mira, en el banco nosotros, como te había mencionado, inicialmente queríamos conformar el COE. De ahí lo que decidimos nosotros es que el área de recursos humanos, que es cultura y talento, el área de innovación y transformación, en donde va a manejar el portafolio integral de soluciones y servicios, Sí. también forma, y el área de mejora continua, que es el área de procesos, ¿no? Sí. Juntos nosotros los tres formamos el parte del programa de transformación. Ahora, yo te hago una consulta. ¿Está bien manejarlo así? Somos 3 áreas independientes, pero que tenemos un mismo fin, es decir, Correcto. trabajar en el programa, ¿o sí deberíamos crear el COE? Por separado, cada quien, me imagino. No. O sea, igual juntos las 3 áreas, pero con la Un solo etiqueta de COE. parteaguas. Es un comité conjunto que lidera todo el programa. Claro, yo te diría que esa es la mejor apuesta que puedes hacer. ¿Por qué? Generalmente, dependiendo del tamaño de las compañías, por ejemplo, tú tienes una PMO, tienes a los de procesos, y que ven mejora continua, tienes a los agilistas que ven agilidad, pero el tema es que por política y por algunos temas dicen, no, esto es lo mío, esto es lo tuyo, tú estás aquí, yo estoy acá, y pocas veces hacemos equipo y unimos los esfuerzos. De hecho, lo que te diría es, incluso hasta hay otros más, ¿no? Los de herramientas, infraestructura, tecnología, etcétera, o los de ingeniería que también tienes que sumarlos en este tipo de esfuerzos. O sea,
repito, cuando hablamos de que es un equipo multidisciplinario, a eso también me refiero, ¿no? O sea, son personas de diferentes índoles participando en este LACE. Si puedes hacer eso, Gregory, es lo mejor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener las conversaciones al interior y no nos vamos a pelear en otros foros de tú por qué estás tocando mis terrenos, yo entro aquí, yo entro allá, ese no es tuyo, eso es mío, etc. Entonces lo que hacemos es que como equipo negociamos y manejamos y priorizamos y trabajamos lo que tengamos que trabajar para decir cómo conectamos una cosa con la otra. Por ejemplo, a lo mejor queremos trabajar de cierta manera y la empresa utiliza cierta infraestructura y cierta tecnología o ciertas herramientas. Y a lo mejor tenemos que hacer un ajuste a los mismos para que faciliten el trabajo de los equipos. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que mencionamos ahorita de los equipos Scrum. En ese sentido, no podemos ver solamente prácticas ágiles, los agilistas, los roles y tal, y por esa parte del tema de la tecnología. También. O incluso, tú estás hablando de una institución financiera, un banco. No me dejarás mentir que tienen que cumplir por temas de auditoría, cumplimiento, auditoría, controles SOX, etcétera, etcétera. Bueno, no puedes llegar tan disruptivamente y decir, no, en agilidad dice que no documentas, no documenten. No funciona así. El tema es que, por ejemplo, hay que tocar ciertos procesos, hay que tocar cierta documentación. ¿Qué cosas podemos optimizarlas? Bueno, no son temas triviales porque al rato nos cae una auditoría, un tema de cumplimiento y tal. Y ahí, bueno, esos trabajos son los que decide el LACE. ¿Me explico? Esos trabajos, esas decisiones de qué ajustar, de qué no, por qué, etcétera, no sé, tú no me dejarás mentir, a lo mejor hay empresas que la organización viene haciendo las cosas así desde hace 20, 30 años. ¿Y por qué lo decidieron y por qué siguen haciendo así? Pues quién sabe, el analista que está en su momento así lo puso y el control así se tiene que cumplir. Pues bueno, desde entonces no se ha desempolvado el por qué las cosas se vienen haciendo así. ¿Me explico? Total. Ese tipo de cuestiones también las puede analizar el LACE y también se puede decidir, ¿de acuerdo? Y seguramente hay un montón de procedimientos, políticas, procesos, ejemplo, los pases a producción, las integraciones, los entornos, los ambientes que manejamos, etcétera, son cosas que también, como LACE, como ese equipo, también se puede revisar. No todo es pura agilidad, o sea, no sean puristas tampoco, pues. Bueno, no estoy diciendo que lo sean, pues, pero a eso me refiero. Chévere, ¿Vale? muchas gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? ¿Estamos? Yo tengo muchas, pero no sé si tengas más presentación. La verdad es que sí, siempre hay cositas más que compartirles. Entonces, les propongo algo. Si quieren, les presento 2, 3 cositas más y si tienen algunas preguntas por mi parte, nos podemos quedar unos minutos más y conversamos las dudas puntuales que tengan sin ningún tema. ¿Les parece? Y ahorita cerramos lo que les traía para compartir y cerramos y después resolvemos algunas preguntas y respuestas muy puntuales al respecto. ¿Qué opinan? ¿Les late? Listo, de una. Súper. Genial. Súper. Habiendo dicho esto, lo que les compartía por acá es que como equipo LACE también tenemos que asegurarnos de mostrar y presentar los resultados. Nos van a cuestionar, señores. Ya les comenté al respecto. O sea, como cualquier otro equipo, hay que presentar resultados. Nosotros hacíamos, por ejemplo, business review. Nosotros, por ejemplo, nos aseguramos que al final de la iteración, cada 2 semanas, cada 4 semanas, cada Q, los resultados también se presentan como cualquier otro equipo. Las métricas, los indicadores, los informes que correspondieran y demás, porque se los pongo así. Y ojo con esto. ¿Por qué ahorita que les estaba hablando acerca de los indicadores, no se dieron cuenta que muchos de ellos eran indicadores de equipos, proyectos o de la organización? ¿Cuándo el LACE es exitoso? Cuando esos resultados también mejoran. No es que voy a medir el trabajo del LACE y que sea parte. Es como cuando dicen, oye, ¿y qué coach? ¿Cuándo me doy cuenta que el coach es bueno, que el Agile coach es bueno? Pues por los resultados del equipo. ¿De acuerdo? Porque a lo mejor si le aplicas una encuesta, si le aplicas una evaluación, te dice una cosa, pero los resultados del equipo son otros. También son el espejo. Si la organización, si los equipos, los proyectos, etcétera, tienen ciertos resultados, ahí está la fotografía, el espejo del resultado del equipo LACE. Y si no se están dando, la pregunta es, ¿o qué estamos haciendo mal?
o qué tenemos que cambiar o qué tenemos que ajustar en nuestra estrategia y demás. Y eso es un poco de lo que también trabajamos o tendríamos que estar trabajando como equipo. ¿De acuerdo? En otras palabras, consideraciones a tener en cuenta. Típicamente los miembros del equipo se dedican a tiempo completo al LACE, pero depende del contexto. ¿De acuerdo? También hay equipos donde tienen integrantes que están de tiempo parcial, ¿sí? Dedicando hasta donde tienen que dedicar. Por ejemplo, estos roles que tienen una responsabilidad muy particular en la organización, pero vienen al equipo LACE a tomar, a aportar, a decidir sobre ciertos aspectos muy importantes. ¿Ok? Estrategias, decisiones, etcétera, ¿no? Hay que revisar periódicamente la misión, el propósito, el alcance, hay que declarar como tal este tipo de elementos, hay que negociarlos con el patrocinador, hay que asegurar que tenemos el empoderamiento, la autoridad necesaria para impactar donde tengamos que impactar. ¿De acuerdo? E incluso en ese sentido, o sea, ¿qué les diría? O sea, como equipo LACE también tenemos una determinada forma de comunicarnos al resto de la organización. Fíjense bien acá, tenemos diferentes tipos de comunicación que podríamos nosotros utilizar, y acá a la derecha les pongo unos ejemplos, son tipos de comunicación que podríamos utilizar como equipo para hacer difusión, para transmitir qué estamos haciendo, qué vendrá a continuación, qué resultados ya logramos, qué aspectos son los que vamos a trabajar en este momento, bla, bla, bla. ¿Ok? Eso es súper importante tenerlo en cuenta. O sea, ¿qué aspectos debemos de estarle considerando para poder transmitirles a la organización qué viene al respecto? Es más, puntualmente, apoyamos la excelencia operativa a través de comunidades de prácticas. Recuerden, generamos conocimiento, hacemos que el conocimiento incluso se difunda y se comparta. Incluso esta es una de las responsabilidades muy fuertes que podríamos tener en cualquier ley. ¿Qué tipos de comunidades de práctica pudiéramos tener, ¿no? Por dominio, por interés, por práctica, ¿sí? Hay ocasiones que hacemos clúster, dependerá, ¿ok? Pero también es otro de los aspectos que deberíamos de estar trabajando, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y nada, señores, o sea, consideren consideren y tomen en cuenta, bueno, ¿estoy conformando al LACE con base a este tipo de elementos? Ya tengo un LACE o su equivalente, no necesariamente le llames LACE. Tienes a un equipo que es responsable de todo este tema. Bueno, ¿qué elementos te están haciendo falta de todo lo que vimos ahora? ¿Qué elementos no consideraste y que a lo mejor como no lo tuviste en consideración se han dado ciertos resultados o quizá ni siquiera se han tenido este tipo de conversaciones? Casi hasta te diría, mira, otro de los elementos que debes de considerar es el tema presupuestal. ¿Qué necesitas tener en consideración para poder llevar a cabo todo este tipo de elementos? Lo que me gusta personalmente es facilitar un ejercicio, por ejemplo, de co-creación y de visual management, que utilizamos este Canvas que le llamamos Lean Agile, ¿sí? O LACE Canvas, ¿de acuerdo? Este LACE Canvas, si se fijan, trae los diferentes elementos que conforman como tal o que me ayudan a conformar al LACE. Si estás próximo a crear a este equipo o ya tienes un equipo, te diría, mira, es un buen momento para hacer un refresh. Es un buen momento quizá para poder analizar todos estos diferentes elementos que tenemos por acá, ¿no? Como les mencionaba hace un momento, o sea, si se fijan, dentro del mismo Canvas, que es Visual Management, colaboración, co-creación, divergencia, convergencia, este tipo de prácticas, son las que te ayudarán, por ejemplo, a hacer este tipo de ejercicios. En la medida de lo posible, utiliza este tipo de aproximaciones para ayudar a tu equipo y a tu organización a clarificar un poco de lo que vamos a hacer en torno al LACE. Ese es el Canvas que utilizamos en el Agile Coaching Transitions, ¿verdad? Exactamente, ¿te acuerdas, Javier? Precisamente Sí. en el que vemos en el workshop de coaching y el transition. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Listo? Pues nada, pregunta para todos, para cerrar. ¿Qué se llevan de este webinar? ¿Hay algo particularmente que nos podrían compartir que les gustó, que rescatarían? ¿Hay algún mensaje, tip, recomendación, práctica que en términos generales, bueno, tenemos por acá, seguimos con 34 personas? ¿Qué te llevas de este webinar? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? ¿Qué te gustó? Sí. Sí, Rodrigo, por favor.
Gracias. Mira, a mí lo que me gustaría nada más aportar al respecto es, en todo este mundo de la agilidad, de hecho, es para mí muy grato el ir descubriendo nuevos conceptos, inclusive nuevos equipos, porque realmente la agilidad es todo un universo, ¿no? Ujú. Entonces, si bien conozco lo que es Scrum, conozco lo que es la parte de Agile Coach, algunas cosas de Kanban y eso, cuando entras a todo este mundo de la agilidad entre marcos, prácticas y equipos, realmente te das cuenta que todo esto es un mundo muy, muy grande y que por más que quieras abarcarlo, es complicado porque hay muchas áreas de especialización, ¿no? Entonces, creo que este tipo de webinars y el trabajo que están haciendo ustedes en lo personal es muy enriquecedor porque comparten lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, lo que ustedes practican, hacia un foro que, como en mi caso, pues estamos en pañales, ¿no? Entonces, les agradezco mucho. Si me llevo muchos conceptos, aclaro muchas dudas, Sí. pero también sigue despertando más mi inquietud por todo esto que está relacionado con todo lo que es agilidad. Entonces, muchas gracias y muchas felicidades. No, al contrario. Gracias a ti, Rodrigo, y gracias a todos por acompañarnos. Y pues nada, esperamos que para eso hacemos este tipo de evento, ¿no? O sea, para compartir con todos ustedes lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que venimos aplicando, lo que existe en la industria, qué otras cosas más podemos aplicar y demás, ¿no? Correcto. Sí, por ahí alguien más tenía algo más que... Sí, Araceli, por favor. Y Pues la Javier. verdad es que yo entré a la sesión, me perdí la de la semana pasada, porque estás en una cosa y estás en mil y no Sí, alcanzas a abarcar todo, ¿no? Pero yo me metí por ignorancia de Lane, ni siquiera sabía cómo se pronunciaba. Y sí. pues ahora me voy con más preguntas, pero de hambre, ¿no? Así de necesito más información. Ok, Y ok. un poco hago espejo con mis equipos. Tengo un equipo, bueno, equipo de la empresa, obviamente, que tenemos un símil, pero pues estamos en pañales, ¿no? Muchísima información y te agradezco mucho. Y seguramente, bueno, pues Sí. estaremos aprendiendo contigo. Gracias. Claro que sí. De hecho, aprovecho para invitarlos el próximo, Kevin, si tú nos ayudas con el enlace, el próximo jueves tendremos junto con Kevin otro meetup. Les hablaremos acerca de Servant Leadership. Entonces, por ahí si les interesa el tema del liderazgo servicial, con mucho gusto los esperamos por acá. Claro. Sí. Sí, adelante. ¿Alguien más quería compartir algo adicional? Pues yo agradezco mucho, Lorenzo. La verdad es que nunca había entrado a una sesión de leyes. La verdad es Sí, que yo tengo justamente la misión, ¿no? De la transformación ágil de una empresa de seguros acá en sí, México, en Monterrey. sí. Y estoy justamente mañana, mañana tengo mi primer planning de equipo Sí, Lace. sí, Entonces, créeme que me cayó como anillo al dedo la presentación y pues voy a estar siguiendo todo el contenido que ustedes generen, ¿no? De hecho, a ver si luego te puedo contactar en sí, directo ahí para que seas un mentor o ahí coach de coaches, no sé, algo para mí porque tengo un claro, reto claro. muy fuerte porque la empresa es internacional. Sí, Tengo la sede global en Europa, entonces tengo muchas dudas porque tengo dudas si hay un LACE de LACE, ¿no? sí, Si yo tengo que reportar a un LACE teniendo mi propio LACE en México y Latinoamérica, ujú, todas esas cosas como que todavía no las encuentro en la página de Save, ¿no? claro. Agarras toda la página de Save y te las chutas, entonces ahí voy a ir trabajando mucho y Sí. buscándote. Sí, porque existen diferentes tipologías de leyes, donde está un ley centralizado, está un ley descentralizado y están los hub, por ejemplo. Entonces, quizá por el tipo de lo que estás mencionando, como son múltiples países, geografías y es algo ya más internacional, a lo mejor este tercero te vendría bastante bien. Correcto. Sí, no, pues perfecto, genial. Pues nada, sí, David, por favor, dale. Bueno, yo nada más reiterándote, como siempre, tu agradecimiento para compartir este tipo de experiencias. Te voy a decir, Leis no es ahorita mi
campo, sin embargo, llevo un buen concepto y unas buenas dudas para sumarme a este proyecto. Gracias, Lorenzo. Excelente, excelente. No, no, al contrario, David, al contrario. Bueno, si les parece bien, podríamos quizá aprovechar un poquito algunos minutitos adicionales. En cuanto a contenido, recomendaciones, tips, lo vamos a dejar hasta acá, ¿de acuerdo? Hay mucho que ver con respecto al tema de los leyes y todo este tipo de cosas. Dos cosas muy importantes. Uno, les vamos a compartir la grabación de esta sesión. Dos, el material, el contenido se los vamos a hacer llegar. Precisamente, cuéntanos, Kevin, cómo va a funcionar esta parte. Sí, les vamos a estar enviando un correo tanto con el enlace para que puedan ver el video, de igual forma pues el calendario para los próximos eventos que tengamos, temas ahí de interés y ahí mismo les compartimos toda la información y el material, ¿vale? Para que lo tengan y cualquier cosa pues nos están escribiendo por el mismo correo. Igual, bueno, aprovechando un poquito, mensajes adicionales con respecto a próximos eventos y demás. No sé, Enrique, ¿tú les quieres compartir algo adicional con respecto a este tema? No, creo que no nos escucha Enrique. Pues nada, señores, entonces, para ir finalizando un poquito ya, para los que se tengan que ir, Igual, como... lo digo para el siguiente evento. No, creo que no. Ah, bueno, sí, Kevin aquí les compartió en el chat la liga para el próximo evento para que se puedan registrar el del día jueves de Servant Leadership. ¿Listo? Entonces, pues nada, síganos en redes sociales y por ahí estaremos en contacto, ¿no? Vale. Creo que se está fallando tu internet, Enrique. Sí. Pues nada, señores, aprovechamos dudas, preguntas, respuestas, ¿les parece bien?